¿Quién murió primero, Adán o Eva? Esta es una pregunta que puede parecer sencilla, pero la respuesta podría cambiar todo lo que crees saber sobre la Biblia. Adán fue el primer hombre creado, hecho del polvo de la tierra, o Eva, la madre de todos los vivientes. La verdad es que la Biblia nos deja con un misterio que ha desconcertado a estudiosos, teólogos e historiadores durante siglos. Hoy nos sumergiremos profundamente en este antiguo enigma. Descubriremos secretos ocultos en las páginas de las Escrituras, exploraremos tradiciones judías antiguas y textos perdidos, e incluso analizaremos pruebas arqueológicas revolucionarias que podrían revelar la verdad sobre sus muertes. Pero aquí está el giro. No se trata solo de quién murió primero, sino de por qué la Biblia pone énfasis en uno y guarda silencio sobre el otro. ¿Podría haber un significado profético más profundo detrás de este silencio? ¿Qué nos dice este misterio sobre la caída de la humanidad y el plan de Dios para la redención? Podría sorprenderte descubrir cómo esta historia se conecta con la mayor promesa de la Biblia, la venida de un Salvador a través de la descendencia de la mujer. Quédate con nosotros, porque la respuesta a esta pregunta es mucho más profunda de lo que imaginas. Te prometemos que al final de este vídeo verás la historia de Adán y Eva bajo una luz completamente nueva. Antes de comenzar, necesitamos tu ayuda. Si disfrutas explorando los misterios bíblicos y descubriendo verdades ocultas, asegúrate de darle me gusta a este video, suscribirte a nuestro canal y activar la campanita de notificaciones para que nunca te pierdas nuestro contenido más reciente. También queremos saber tu opinión. ¿Quién crees que murió primero, Adán o Eva? Deja tus pensamientos en los comentarios y no olvides compartir este vídeo con otros que aman explorar los significados más profundos de las Escrituras. Tu apoyo nos ayuda a seguir compartiendo estos poderosos mensajes con el mundo. Comencemos. Para entender, ¿quién murió primero, Adán o Eva? Necesitamos viajar al principio, al libro del Génesis. La Biblia describe cómo Dios creó los cielos y la tierra, formando al primer hombre, Adán, del polvo del suelo. Génesis 2:7. Este detalle es significativo porque conecta a Adán con la tierra misma. La palabra hebrea para hombre, Adam, está estrechamente relacionada con la palabra para tierra, Adamá, destacando su conexión única con la creación. Dios sopló en las narices de Adán el aliento de vida y éste se convirtió en un ser viviente, simbolizando la chispa divina que distingue a la humanidad del resto de la creación. En este paraíso, Adán no estuvo solo por mucho tiempo. Dios vio que no era bueno que el hombre estuviera solo y decidió crear una ayuda adecuada para él. Después de causar un profundo sueño en Adán, Dios tomó una de sus costillas y creó a Eva, la primera mujer. Génesis 2:21-22. A diferencia de Adán, que fue hecho de la tierra, Eva fue formada de la carne y hueso de Adán, simbolizando su vínculo único como compañeros. Juntos vivieron en perfecta armonía, no solo entre ellos, sino también con Dios, quien caminaba con ellos en el jardín. Adán y Eva recibieron dominio sobre el jardín con una instrucción específica. Podían comer de todos los árboles, excepto del árbol del conocimiento del bien y del mal. Génesis 2:16-17. Este mandato era una prueba de su obediencia y confianza en la sabiduría de Dios, un símbolo de su libertad y los límites que ésta conlleva. Este estado perfecto de inocencia no duró mucho. Apareció una serpiente astuta que representaba a Satanás disfrazado. La Biblia describe a la serpiente como más astuta que cualquier otro animal que el Señor Dios había creado. Génesis 3:1. La serpiente se acercó a Eva y comenzó a cuestionar el mandato de Dios, sembrando dudas. ¿De verdad Dios les dijo que no comieran de ningún árbol del jardín?, preguntó. Eva respondió aclarando que podían comer de todos los árboles, excepto de ese, o morirían. Génesis 3:2-3.
Pero la serpiente fue persuasiva, insistiendo, «No morirán. Dios sabe que cuando coman de él, se les abrirán los ojos, y serán como Dios, conociendo el bien y el mal». Génesis 3, 4, 5. Aquí vemos las primeras semillas de engaño y duda plantadas en la historia humana. Eva, tentada por la perspectiva de sabiduría y el deseo de ser como Dios, tomó el fruto prohibido y lo comió. Fue un momento crucial, no solo para Eva, sino para toda la humanidad. Luego, ella ofreció a Adán, quien sin protestar, también lo probó. Las consecuencias de sus acciones marcaron el inicio de la narrativa de la Biblia, una historia de pecado, redención y la esperanza de restauración. Pero, ¿quién murió primero? ¿Adán o Eva? A medida que continuamos, profundizaremos en el texto bíblico, exploraremos pistas históricas y arqueológicas, y revelaremos lo que los estudiosos han reunido. La respuesta puede no ser la que esperas. Después de que Adán y Eva desobedecieron a Dios, la atmósfera en el jardín del Edén cambió dramáticamente. La Biblia describe a Dios caminando por el jardín en la frescura del día, buscando a Adán y Eva. «¿Dónde estás?», llamó Dios. Génesis 3:9. Esta pregunta no era para beneficio de Dios. Él sabía dónde estaban. Fue un momento de confrontación que obligó a Adán y Eva a enfrentar su culpa y vergüenza por primera vez. Observa el orden de la confrontación de Dios. Primero llamó a Adán, aunque fue Eva quien tomó el primer bocado del fruto. Significativo porque Adán, como cabeza de la familia y primer ser humano creado, tenía una responsabilidad especial. Estaba destinado a liderar y proteger, pero permaneció en silencio durante el engaño de la serpiente y eligió seguir las acciones de Eva. Cuando Dios le preguntó, ¿has comido del árbol del cual te mandé no comer? La respuesta de Adán fue desviar la culpa. La mujer que pusiste a mi lado me dio del fruto del árbol, y yo comí. Génesis 3, 11, 12. Luego, Dios se dirigió a Eva. Cuando fue cuestionada, ella también desvió la responsabilidad, diciendo, «La serpiente me engañó y comí». Génesis 3, 13. Este patrón de culpar a otros resalta el estado fracturado de su relación tanto con Dios como entre ellos mismos. En lugar de asumir sus acciones, señalaron a otros, una tendencia que ha resonado a lo largo de la historia humana. Finalmente, Dios se dirigió a la serpiente, el verdadero instigador, quien no tenía excusa ni respuesta. Esta secuencia, Adán, Eva y luego la serpiente, nos da una pista sobre la estructura de los castigos que siguieron. Examinemos estos castigos más de cerca. Dios comenzó con la serpiente, maldiciéndola. Génesis 3, 14, 15. Declaró que se arrastraría sobre su vientre y comería polvo todos los días de su vida. Pero hay algo más profundo aquí, lo que se conoce como el protoevangelio o el primer evangelio. Dios profetizó que habría enemistad entre la serpiente y la mujer, y entre sus descendientes. Él te herirá en la cabeza, y tú lo herirás en el talón. Génesis 3:15. Anticipando la victoria final de Cristo sobre Satanás. Luego, Dios se dirigió a Eva, cuyo castigo fue doble: mayor dolor en el parto y un cambio en su relación con su esposo. Génesis 3:16. La Biblia dice, «Multiplicaré en gran manera los dolores en tus embarazos. Con dolor darás a luz a tus hijos. Tu deseo será para tu esposo, y él se enseñoreará de ti». Este castigo no solo se refería al dolor físico, sino que marcaba un cambio en la dinámica de la relación humana. La armonía que antes compartían ahora estaba teñida de conflicto, deseo y lucha por la dominación. El papel de Eva como madre traería tanto una inmensa alegría como un profundo dolor, como se verá más adelante en la historia de sus hijos Caín y Abel. Finalmente, Dios se dirigió a Adán, quien soportó las mayores consecuencias de la caída de la humanidad. Génesis 3, 17, 19. Dios dijo, «Porque escuchaste a tu esposa y comiste del árbol del cual te mandé no comer, la tierra será maldita por
con dolor comerás de ella todos los días de tu vida. Para Adán, la maldición no fue solo física, afectó la misma tierra de la que fue formado. La tierra que antes era fuente de abundante vida, ahora produciría espinas y cardos. Adán tendría que trabajar incansablemente para sobrevivir, enfrentándose a una tierra implacable. Aunque tanto Adán como Eva enfrentaron dolorosas consecuencias, el castigo de Adán estaba intrínsecamente ligado al trabajo y a la tierra misma, sugiriendo una conexión más profunda con la maldición física de la mortalidad. Las palabras, con el sudor de tu rostro comerás tu pan hasta que vuelvas a la tierra, Génesis 3:19, enfatizan el costo físico de su desobediencia. El capítulo 3, versículo 19, del libro de Génesis termina con un recordatorio contundente: porque polvo eres, y al polvo volverás. Esto marcó la primera proclamación de muerte, una profecía que aplicaba tanto a Adán como a Eva, pero que pudo haber tenido un impacto más inmediato en Adán, debido al esfuerzo físico y el agotamiento de su trabajo. Aunque ambos recibieron castigos severos, vale la pena señalar que la carga de Adán estaba específicamente vinculada al ámbito físico, a la misma tierra de la que fue formado, y al trabajo necesario para sustentar la vida. Esto ha llevado a algunos estudiosos a especular que el estilo de vida duro de Adán y las intensas demandas físicas pudieron haber causado una muerte más temprana en comparación con Eva. Pero, ¿es esto realmente cierto? Para responder a esta pregunta, necesitamos profundizar en el relato bíblico y explorar contextos históricos y culturales que puedan arrojar más luz sobre esta antigua cuestión. Ahora profundicemos en las pistas bíblicas sobre las muertes de Adán y Eva. Mientras que la creación y la caída de Adán y Eva se detallan en el libro de Génesis, el relato de sus muertes es mucho menos explícito. En el capítulo 5, versículo 5 de Génesis, encontramos una declaración sencilla: así todos los días que vivió Adán fueron 930 años y murió. Este versículo forma parte del registro genealógico conocido como el Toledot, una sección de Génesis que traza la línea desde Adán hasta Noé. Curiosamente, la Biblia proporciona una edad precisa para Adán en el momento de su muerte: 930 años. Pero, ¿qué hay de Eva? A pesar de su papel significativo en el relato inicial, la Biblia guarda silencio sobre el momento o las circunstancias de su muerte. Esta omisión ha desconcertado a estudiosos y teólogos durante siglos. ¿Por qué la Biblia, que registra cuidadosamente las edades de muchos patriarcas y matriarcas, omite la muerte de la primera mujer? Algunas tradiciones judías tempranas y textos extrabíblicos, como el libro de los Jubileos y la vida de Adán y Eva, intentan llenar estos vacíos. Según el libro de los Jubileos, se dice que Eva murió poco después de Adán, dentro de unos pocos años de su fallecimiento. Sin embargo, estos escritos no forman parte de la Biblia canónica y son considerados apócrifos o pseudoepígrafes. Aunque proporcionan detalles intrigantes, no son reconocidos como divinamente inspirados por la mayoría de las tradiciones cristianas y judías. El libro de los Jubileos sugiere que Eva murió 6 años después de Adán, pero esta afirmación plantea preguntas. Si Eva murió poco después de Adán, ¿por qué la Biblia permanece en silencio sobre el asunto? Una posible explicación radica en el enfoque del relato bíblico. La genealogía en el capítulo 5 de Génesis enfatiza la descendencia de Adán a través de su hijo Set, quien nació después del asesinato de Abel a manos de Caín. Génesis 4:25. Esta genealogía tiene un propósito específico: trazar la línea de la simiente de la mujer que conduce, finalmente, a Noé y posteriormente a Jesucristo. Al centrar el registro en los descendientes de Adán, la Biblia podría haber omitido intencionalmente la muerte de Eva para mantener el enfoque narrativo en la línea masculina y en el cumplimiento de la profecía mesiánica. Para comprender esta omisión,
debemos considerar el contexto histórico del antiguo Cercano Oriente. En las sociedades patriarcales de la época, los registros genealógicos típicamente se centraban en la línea masculina. Las mujeres rara vez se mencionaban, a menos que desempeñaran un papel significativo en el nacimiento de un descendiente notable o en la continuación de una línea específica. Eva, a pesar de ser la madre de todos los vivientes, Génesis 3:20, pudo haber sido excluida del registro de la muerte, porque los escritores bíblicos priorizaron la continuidad de la línea masculina, específicamente a través de Set, quien representa la línea piadosa que conduce al eventual advenimiento del Mesías. Aunque la Biblia no declara explícitamente cuándo murió Eva, su ausencia en el relato genealógico ha generado numerosas teorías. Algunos estudiosos sugieren que Eva pudo haber muerto antes que Adán, posiblemente debido al peso emocional y físico de las dificultades de su vida. El dolor de perder a su hijo Abel, las penas del parto y la carga de ser la primera en pecar podrían haber conducido a una muerte más temprana. Esta idea es especulativa, pero ofrece una posible explicación para el silencio bíblico. Otra teoría se basa en la naturaleza simbólica del papel de Eva en el relato bíblico. La vida y el legado de Eva están vinculados a la profecía dada en Génesis 3:15, donde Dios declara que la simiente de la mujer aplastará la cabeza de la serpiente. Esta profecía anticipa la llegada de un Salvador a través de la descendencia de la mujer. Al centrarse en la muerte de Adán, los escritores bíblicos quizás intentaron simbolizar el final del viejo orden, la conclusión del primer hombre, cuya muerte, aunque inevitable, señala la esperanza de un nuevo comienzo a través de la simiente de la mujer. También vale la pena considerar el papel de la tradición oral en la formación del texto bíblico. En el mundo antiguo, las historias se transmitían de generación en generación de forma oral mucho antes de ser escritas. El énfasis en la muerte de Adán podría reflejar la importancia que los primeros narradores otorgaban al legado del patriarca, mientras que la muerte de Eva se asumía o se consideraba menos crítica para la narrativa general de la historia y la salvación de la humanidad. ¿Qué podemos concluir? La Biblia afirma explícitamente que Adán vivió 930 años antes de morir, pero no menciona cuándo murió Eva. Este silencio ha dejado espacio para la especulación, permitiendo que las tradiciones judías antiguas y textos extrabíblicos ofrezcan sus propias interpretaciones. Si Eva murió antes o después, que Adán sigue siendo un misterio, pero el enfoque en la muerte de Adán podría reflejar un propósito teológico más profundo, destacando el final del primer hombre y señalando hacia la esperanza de un nuevo comienzo a través de la simiente de la mujer. A continuación, exploraremos las pistas históricas y arqueológicas que podrían arrojar más luz sobre esta antigua cuestión. ¿Podrían las prácticas funerarias culturales o las leyendas antiguas proporcionar información adicional sobre quién murió primero, Adán o Eva? Acompáñanos mientras continuamos este fascinante viaje de los textos bíblicos a la historia y la arqueología. Aunque no existe evidencia física de los restos de Adán y Eva, su existencia se sitúa en un tiempo mucho más allá del alcance de la arqueología. Las antiguas tradiciones funerarias de la región, conocida como Mesopotamia, a menudo llamada la cuna de la civilización, pueden proporcionar un contexto valioso. Mesopotamia, situada entre los ríos Tigris y Éufrates, es la región donde muchos estudiosos creen que pudieron haber ocurrido los eventos del Génesis. En la cultura mesopotámica, las prácticas funerarias estaban influenciadas por el estatus social, el género y las creencias religiosas. Los hombres solían recibir sepulturas más prominentes, acompañadas de inscripciones detalladas y ricos ajuares funerarios. Estos artefactos incluían herramientas, armas y posesiones personales que indicaban su papel como líderes, guerreros o cabezas de familia. En contraste, los entierros de las mujeres eran generalmente más sencillos,
con menos inscripciones, y ajuares más modestos. Esta discrepancia refleja las normas culturales de la época, en las que los hombres tenían autoridad pública y familiar, mientras que las mujeres solían estar confinadas a roles domésticos. ¿Podría este sesgo cultural haber influido en por qué la Biblia proporciona una edad específica para la muerte de Adán, pero guarda silencio sobre la muerte de Eva? ¿Es posible que el texto bíblico, escrito en una sociedad patriarcal, haya reflejado estas tradiciones antiguas, enfocándose principalmente en el linaje y liderazgo masculino? Arqueólogos han descubierto numerosas tablillas de arcilla e inscripciones de las culturas sumeria y acadia tempranas que se alinean con la cronología bíblica. Estos registros antiguos, a menudo, incluyen listas de reyes, gobernantes y patriarcas, detallando sus reinados y edades de manera similar a los relatos genealógicos en el Génesis. Curiosamente, estos registros raramente mencionan a las mujeres por nombre, a menos que tuvieran un estatus excepcional, como reinas o sacerdotisas. Esta tendencia cultural podría explicar por qué la Biblia sigue un patrón similar, enfocándose en la edad y el linaje de Adán, mientras omite detalles específicos sobre la muerte de Eva. La importancia de los silencios bíblicos en la narrativa bíblica es significativa. Los silencios suelen ser significativos, y en este caso, la omisión de la muerte de Eva puede ser una estrategia literaria destinada a enfatizar su papel en la promesa de redención. Mientras que Adán es presentado como el primer hombre cuya muerte simboliza las consecuencias del pecado, Eva se convierte en un símbolo de la vida y la esperanza a través de la promesa de Génesis 3:15. Este enfoque refleja un tema recurrente en la Biblia: el uso de la narrativa para dirigir la atención hacia el plan redentor de Dios. La genealogía como clave teológica tiene una función importante. La ausencia de detalles sobre la muerte de Eva puede estar vinculada a su identificación como la madre de todos los vivientes. Génesis 3:20. Este título destaca no solo su papel biológico, sino también su importancia espiritual como portadora del linaje que culminaría en Cristo. En este contexto, su legado trasciende su propia vida y muerte, subrayando la continuidad de la promesa divina a través de las generaciones. En las tradiciones judías posteriores, Eva adquiere un simbolismo más complejo. Algunos textos apócrifos y midras exploran aspectos no mencionados en la Biblia, incluyendo interpretaciones sobre su muerte. Estas tradiciones a menudo destacan su rol en la caída, pero también sugieren un elemento de redención asociado a su linaje. Esto refuerza la idea de que su ausencia en los registros específicos de la muerte podría estar destinada a resaltar el cumplimiento de la promesa divina. Es importante recordar que la Biblia fue escrita en un contexto cultural profundamente patriarcal. Este contexto influyó en cómo se presentaron las historias y los personajes. La atención otorgada a Adán en los relatos genealógicos y en la descripción de su muerte refleja una tradición que priorizaba los logros y el legado masculino. Eva, aunque esencial en la narrativa, puede haber sido relegada en ciertos aspectos debido a estas normas culturales. Eva, como precursora de María en la teología cristiana, traza un paralelo entre Eva y María, la madre de Jesús. Mientras que Eva contribuyó a la caída de la humanidad, María participa en su redención al dar a luz al Salvador. Este contraste, conocido como el paralelismo mariológico, refuerza el papel simbólico de Eva en la narrativa de redención y puede ofrecer una razón adicional para su ausencia en los registros de la muerte. La simbología de la muerte en la Biblia es un tema recurrente. En los relatos bíblicos, la muerte a menudo simboliza más que el final de la vida física. La muerte de Adán representa el efecto del pecado en la humanidad, mientras que la vida y el linaje de Eva simbolizan la esperanza de redención. Este enfoque dual podría ser intencional,
subrayando las dos dimensiones de la narrativa, juicio y promesa. La promesa mesiánica en Génesis 13:15 destaca la descendencia de Eva como el medio para derrotar al pecado y a la muerte. Su muerte física, aunque inevitable, no ocupa un lugar central porque su legado espiritual trasciende su vida terrenal. Este enfoque refuerza la importancia de la profecía mesiánica como un elemento clave en la historia de la humanidad. La invitación al misterio y la reflexión es clara. La omisión de detalles sobre la muerte de Eva invita a los lectores a reflexionar sobre el significado más profundo de la narrativa bíblica. En lugar de enfocarnos exclusivamente en los detalles históricos o biológicos, somos llevados a considerar las implicaciones teológicas y espirituales del relato. Este misterio no es un defecto en el texto, sino una oportunidad para explorar cómo la historia de Adán y Eva se conecta con el gran arco de redención en las Escrituras. La conexión entre la muerte y la redención es evidente. La muerte de Adán, registrada de manera explícita, simboliza no solo el castigo por el pecado, sino también la culminación de una era marcada por la desobediencia. En contraste, la ausencia de un relato específico sobre la muerte de Eva podría interpretarse como una representación simbólica de la esperanza que se proyecta hacia el futuro. Esta omisión resalta que, aunque la muerte es inevitable para todos, el enfoque bíblico se centra más en la solución al problema del pecado que en los detalles históricos o biográficos. El legado de Adán en la narrativa bíblica es crucial. Adán es presentado como una figura arquetípica cuyo impacto trasciende su propia vida. Su longevidad, registrada como 930 años, subraya la importancia de su papel como el padre de la humanidad. Su muerte cierra un ciclo de vida que estuvo directamente conectado con la caída, reforzando la narrativa de que la desobediencia humana tiene consecuencias universales. Este énfasis en su muerte también prepara el escenario para la introducción del último Adán, Cristo, quien representa la redención. Eva, como símbolo de continuidad, permanece como una figura central, incluso si la Biblia no describe su muerte en 1900. Detalle. Mientras que la muerte de Adán marca el final de un capítulo importante, Eva simboliza la continuidad y la vida. Aunque no se detalla su muerte, su papel como la madre de todos los vivientes sigue siendo esencial. Esta omisión puede interpretarse como una forma de destacar que su legado no termina con su vida física, sino que se extiende a través de su linaje, culminando en el nacimiento del Salvador. De esta manera, el simbolismo de Eva se proyecta hacia el futuro, subrayando el ahí cumplimiento de la promesa de redención a través de su descendencia. Este enfoque revela la importancia teológica del linaje de Eva y la función de su descendencia en el plan divino. Desde una perspectiva arqueológica, el enfoque en los detalles de la muerte de figuras masculinas, como Adán, refleja prácticas culturales de las sociedades antiguas, donde los hombres solían recibir mayor atención en los registros históricos. Los entierros elaborados y los registros genealógicos masculinos en Mesopotamia y otras culturas contemporáneas indican un patrón que también podría haberse reflejado en la tradición bíblica. La omisión de Eva en los detalles de la muerte puede ser un eco de estas tradiciones. En las narrativas bíblicas, la muerte de Adán es enfatizada como un punto de inflexión, mientras que Eva es recordada por su papel en el inicio del linaje humano. Este patrón de centrarse en las figuras masculinas también puede encontrarse en otras culturas antiguas, donde las mujeres eran principalmente asociadas con la creación, la vida y la continuidad, en lugar de con la muerte o el final de un ciclo. Esta perspectiva refuerza la idea de que la Biblia, en su contexto patriarcal, priorizó la figura de Adán en los relatos de la caída y la redención. La influencia de la narración oral también es crucial para comprender por qué la muerte de Adán
recibió tanta atención. Las historias bíblicas, antes de ser registradas por escrito, fueron transmitidas oralmente a lo largo de generaciones. Es posible que las tradiciones orales hayan dado mayor importancia a la muerte de Adán debido a su función como figura central en las genealogías y los relatos de la caída. Este énfasis puede haber eclipsado cualquier detalle sobre la muerte de Eva, ya que su papel estaba más enfocado en el linaje que en su final individual. Además, la centralidad de Adán en la narrativa bíblica está relacionada con el cumplimiento de la profecía de redención, que se cumplirá en la descendencia de 50. Eva, la simiente de la mujer, representada en la genealogía de Adán, se considera esencial para el cumplimiento del plan divino, lo que hace que la muerte de Eva, aunque importante, no sea el centro del relato. El misterio que perdura sobre la muerte de Eva continúa siendo un tema de reflexión. La falta de detalles sobre su muerte ha intrigado a estudiosos, teólogos y lectores a lo largo de los siglos. Sin embargo, este silencio no es un defecto de la narrativa, sino una invitación a reflexionar sobre el propósito más amplio de la historia de la humanidad. En última instancia, el relato no se centra en la muerte física de Adán o Eva, sino en el mensaje de esperanza que emerge a través de su linaje y que culmina en la redención ofrecida por Cristo. La redención es ofrecida a todos, y este enfoque teológico subraya que, aunque la muerte es inevitable, la solución al pecado y a la separación de Dios es el verdadero propósito de la narrativa bíblica. Así, la muerte de Adán y el silencio sobre la muerte de Eva nos llevan a considerar no solo los eventos pasados, sino también las implicaciones espirituales y eternas que estos tienen para la humanidad. La conexión entre la muerte de Adán y la redención es más profunda de lo que parece. La muerte de Adán, registrada explícitamente, no solo subraya la consecuencia del pecado, sino que también señala la necesidad de un redentor. Su muerte cierra un ciclo, pero al mismo tiempo abre el camino para la salvación que vendría a través de la simiente de Eva, es decir, de la descendencia humana. Mientras Adán representa la entrada del pecado en el mundo, Cristo, el último Adán, trae la reconciliación con Dios y la vida eterna. Este contraste nos recuerda que la historia de Adán y Eva no es solo una narración sobre la caída, sino también sobre la restauración de la humanidad a través de la obediencia de Cristo. De esta forma, la muerte de Adán, aunque trágica, es parte del plan divino de redención que culmina en la victoria sobre la muerte. Así que, aunque el misterio de la muerte de Eva persiste, no es un vacío sin sentido. La ausencia de detalles sobre su muerte resalta la importancia de su papel en la historia de la salvación. A través de su descendencia, la humanidad recibe la oportunidad de ser redimida, y su linaje es central para el cumplimiento de las promesas divinas. En resumen, el relato de Adán y Eva no solo nos habla de su caída, sino de la esperanza que se extiende a través de sus vidas y de cómo la historia de la humanidad está tejida con la promesa de restauración y redención en Cristo. Al final, este misterio invita a los creyentes a reflexionar sobre los significados más profundos de las Escrituras y a mirar hacia el futuro con la certeza de que, a través de la muerte y resurrección de Cristo, todos pueden tener vida eterna.